Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos los que están en el chat, a los que están por Zoom y a los que están aquí presentes. Les doy la bienvenida a esta su comunidad, a esta casa donde se van a mover las conciencias y la vida espiritual de cada quien. Esperemos que pueda ayudarles hoy la plática que tengo para ustedes. El tema es conciencia, simplemente no le quise poner más. Vamos a continuar el día jueves con lo del taller de el cerebro adicto, ¿no? De lo que son los códigos de la mente. Es porque me han preguntado, este es aparte, este es un tema de martes. Los martes voy a dar un tema abierto y los jueves es continuar el taller de lo que es el mes de noviembre. Yo les quiero hablar de conciencia porque es una parte muy importante en nuestras vidas para poder avanzar, poder sanar y curar. Antes que nada, todo tiene una conciencia y no nos damos cuenta de ello. La conciencia viene grabada en nosotros, viene grabada en las células. Una semilla, si yo agarro una semilla y la guardo por 5,000 años, 10,000 años, la vuelvo a sacar y la dejo. En cuanto esa semilla toca la tierra y humedad y está la energía solar suficiente, tiene la conciencia de quién es ella, qué es y para qué fue creada. Entonces vuelve a salir un árbol y se reproduce y pasaría todo lo mismo. Pero nosotros no tenemos conciencia. Los animales tienen una conciencia y siguen una conciencia. Vemos muchas veces las aves que emigran de un lado a otro, siguen y se conectan a una conciencia. Un cardumen de peces, de tiburones, en el océano están conectados con una conciencia. Si vemos un cardumen, cómo se dan vueltas todos al mismo tiempo, pueden ser miles de peces y siguen a una conciencia porque no siguen a uno, a la diferencia de las aves. Las aves, los palomos siguen al que va adelante, digamos, o ciertas aves guías o líderes. Pero los cardumen no tienen una conciencia, entonces no hay nadie que les diga, todos a la derecha, todos a la izquierda, no hay nadie que les diga qué hacer, sino que por conscientes de ellos mismos ya saben qué son. El ser humano no tenemos esa conciencia. El ser humano tiene que ver qué es y darse cuenta quién es. Y empezamos desde la infancia. Nosotros empezamos a tomar conciencia de que si somos niñas o somos niños. Tomamos conciencia si somos un ser humano o somos un perrito. Hay niños que se avientan como si fueran un perrito, un gatito y ahí andan jugando. Entonces todavía no tienen una suficiente conciencia de lo que es. Pero cuando nosotros empezamos a tener las ganas de recuperarnos, de informarnos, tenemos que adquirir una conciencia. Y esta conciencia es muy precaria, porque siempre vamos a actuar y tratar de conseguir nuestra conciencia como hemos practicado, yendo a la escuela, aprendiendo y practicando y grabándonos y memorizando cosas. Así no va a funcionar nunca, es lo que nos ha fallado. Tenemos que tener una conciencia. Antes que nada, es la conciencia de mí y sobre lo que me ha pasado. Un desarrollo espiritual debe de estar basado en todo lo que yo he vivido. Para saber qué he vivido y qué he hecho, tengo que tomar esa conciencia. Por eso están los inventarios morales, están las escrituras, están los retiros, para saber qué estoy haciendo yo, qué hice, qué viví, qué me aconteció, ir tomando conciencia de lo que me llevó a cabo de. Porque vemos muchas veces en las terapias o al lugar donde queremos ir, queremos una solución rápida a nuestro problema. Queremos recuperar nuestra salud. Queremos estar de pronto en el lugar cómodo y satisfecho donde nos ha gustado estar, pero nunca nos damos cuenta cómo llegamos a ese lugar cómodo o ese lugar estable, porque no hemos tomado conciencia. Entonces, cuando escribimos y vemos todos los defectos de carácter o lo que hemos sufrido, que nos llevó a través del dolor, nos damos cuenta que abajo de esos defectos de carácter estamos realmente nosotros, estamos la personalidad, el ser, el carácter que nosotros tenemos. Por eso venimos a las terapias, vamos a los grupos, vamos con el doctor, con el psicólogo, vamos a la religión. Pero yo te quiero decir el día de hoy que para tomar conciencia verdadera, tenemos que quitar todos los códigos que hay en nosotros. Uno de esos códigos es desaprender. Tengo que desaprender todo lo aprendido, todo lo que yo fui consciente en un momento. Hemos aprendido sobre el amor de una forma, pero si vimos cómo fue el amor de nuestros padres, si los tuvimos, el amor de nuestros padres fue de una forma muy diferente.
Entonces, yo tengo que tomar la conciencia primero que nada, quién soy yo y de dónde vengo. Y para saber de dónde vengo, tengo que llegar ahí a mi hogar en la infancia. Ver quiénes eran mis padres, quién era mi papá, quién era mi mamá, de dónde venían ellos, de qué familia, cómo se trataban, qué aconteció. Lo vemos en el árbol transgeneracional porque es muy importante. Y yo, cuando quise tomar conciencia, tuve que ver hasta de dónde nació mi papá, cómo vivió, cómo era ese rancho, ese pueblito. En Guadalajara, donde yo nací, es ver dónde estaba el barrio, donde yo nací todavía se usaban los barrios. Entonces, ver y fui tomando conciencia de quién fueron mis amigos, cómo empecé mi vida consciente. Mi vida consciente empezó a la edad de 6 o 7 años. Sabemos en la vida espiritual que a la edad de 6 o 7 años llega un monitor mental, que después vamos a hablar sobre ello. Y es tomar conciencia, porque nosotros crecemos sin ese ser, sin esa conciencia. A la edad de 6 o 7 años la tomamos. Y es cuando empezamos a tener conciencia de nosotros mismos. Ese ser viene, se llaman, son seres que entran, son seres mentales que entran a la mente. Y pueden ser hasta 7, se llaman los 7 espíritus rectores de la mente. Pero después en una plática vamos a hablar. Yo lo que quiero decirte es que tenemos que desaprender, ya en esta etapa que estamos para la recuperación, tenemos que desaprender todo lo aprendido. Para tomar conciencia, tengo que alejarme de toda la religión, todos los códigos y creencias y filosofías. Pero tengo que alejarme de todas mis creencias. Porque yo no puedo tomar conciencia de quién soy si no me alejo de esas conciencias que me pusieron. Fueron impuestas. Hoy como adulto, hoy como una persona madura, en recuperación y buscando un camino también espiritual, necesito desaprender y volver a comenzar. ¿Y cómo es comenzar mejor? De cero. Pero nosotros no podemos tomar conciencia hasta que nos olvidemos de lo que nos impusieron. Porque esas son las conciencias de terceros, las conciencias de los demás. El papá trató de meter conciencia, la mamá trató de meter una conciencia, la religión, el padre, el sacerdote. Vamos con el doctor y nos dice, si nos va bien, nos dice qué pasó y nos trata de meter una conciencia, pero no la tomamos. Y pocas veces es real de lo que ellos nos dijeron. La toma de conciencia viene cuando me doy cuenta el origen de mi enfermedad, el origen de mi defecto. Por eso tengo que ir ahí, al pasado. Una toma de conciencia es aprender y alejarme de toda creencia. Cuando vienen aquí conmigo, yo les pido que dejen todo lo que estén trabajando, que dejen los libros que están leyendo. Si están yendo a tal terapia, digo, por este momento no, porque si ya te haya funcionado, no vendrías aquí conmigo. Entonces yo les digo, dejen todo por un momento. Yo te pido 90 días, 3 meses. Mínimo verte una vez por semana. Hay gente que pide más. Perfecto, que venga. Pero yo sí les digo, aléjate de todo lo que estés haciendo. Ciérrame los libros, ya no veas los videos que estás viendo. O sea, ya no estés con todas esas creencias porque vamos a regresar a lo mismo. Porque son los argumentos que nos contamos para decir nuestras mentiras y creérnoslas. Entonces, eso no es una toma de conciencia. Yo tengo que tomar la conciencia de lo que yo he vivido y lo que yo he hecho. Y de lo que yo soy, lo que yo fui y lo que yo estuve creando. Con mis historias falsas, con mis mentiras. Entonces, primero que nada es alejarnos de las filosofías, de esas creencias y alejarnos de patrones también. Los más que puedas ir alejando son patrones establecidos. Hay muchos patrones que a mí me hacían sufrir, que si yo no iba a misa el domingo, no hombre, olvídate, era incómodo, andaba buscando una iglesia a las 10 de las 11, al expiatorio, a las misas de 10, a ver si alcanzaba, y nomás pararme en la puerta, ¿no? Porque eso me ponía mal. Entonces, cuando uno se quiere recuperar y tomar conciencia de quiénes somos y qué he hecho, tengo que alejarme de todos esos patrones establecidos. Pensar más allá, tengo que tener un pensamiento de más, que yo le digo es una conciencia a plenitud. Tengo que pensar en todo y más allá de mis propias creencias. Para poder expandir mi conciencia, tengo que tener una mente abierta y receptiva. Si no tengo una mente abierta y receptiva, no voy a poder aprender. Tengo que contar con una mente libre de prejuicios.
Si yo no tengo una mente libre de prejuicios, para empezar, que lo que yo estoy haciendo me voy a prejuiciar. Entonces yo tengo que tener una mente para tomar conciencia que esté fuera de prejuicios, que no tenga una moralidad. Y es lo que le pasa a la gente. No puede dejar la moral que traen. Los códigos aprendidos, las creencias arraigadas. Yo les digo una cosa y se asustan, los veo en sus caras, ¿verdad? Yo les digo, si te dijera que no giramos alrededor del sol, pero toda la vida te han dicho que sí, que este no es un planeta, porque la palabra planeta significa plano y errante, y este no es plano, y ni está ahí nomás, o sea, es una esfera. Entonces yo le digo, todo lo que hemos aprendido está mal, está equivocado, y la gente duda. No giramos alrededor del sol. Si creen en la teoría que es falsa, la del Big Bang, yo les digo, el sol y nosotros no estamos en el mismo lugar que estuvimos ayer, porque estamos en expansión, el espacio está en expansión. Entonces el sol viaja y los planetas van atrás como en la cola de un cometa, y suben y bajan y giran. Así es como viajan verdaderamente. No estamos estáticos y ahí dando vueltas, no. Las galaxias, vamos a estrellar en unos cuantos miles de años con la Vía Láctea y Andrómeda. Entonces, se sigue moviendo y los soles se siguen moviendo, se siguen mezclando. Nosotros nos pasa igual, si no tomamos conciencia de qué somos millones y millones de células, somos millones de seres. Nuestros órganos, tengo que tomar conciencia de mis órganos, de por qué tienen cada un color, la figura que tienen, por qué tienen esa figura específica, quién soy yo. Yo a veces les digo en las terapias, primero acéptate como hombre o acéptate como mujer, para que puedas percibir, sin división del cerebro, que después vamos a ver eso, porque el cerebro parece que nos ha trabajado divididos, tiene que unificarse. Entonces, la toma de conciencia es saber de dónde vienes tú, quién eres y hacia dónde vas. Que esas preguntas están muy ahí, pero tienes que ir más allá. ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es el objetivo? Que tu creador principal, un Dios o llámale como tú quieras, un padre, ¿para qué fuiste creado? Hay que salir de los tabús de la religión. Si no nos salimos del tabú de la religión también, no vamos a liberarnos mucho. Nosotros somos energía. Eso es tomar conciencia. Primero que nada sabemos que nosotros somos energía y todo es energía. Y que la energía, ¿qué es lo que pasa? No se puede destruir, transmuta. Entonces, nosotros somos energía. Cada una de mis células, tengo que tomar conciencia de mis células. Tengo que tomar conciencia de cuántos órganos tengo, cuántos huesos, quién soy, para qué fui creado. Cuando ya sé para qué fue creado y empiezo a ver lo que son mis atributos de mi ser, empiezo a buscar y a indicar mi camino. Yo lo voy a decidir, ya no los demás. Yo empiezo a ver con conciencia cuál es mi camino que debo de seguir. Hoy a lo mejor es un ejemplo. Yo siempre tuve la necesidad de una familia, quise una familia, hijos y todo. Pero a lo mejor mañana ya no me importa. Y mañana llega aquí una ucraniana, que haya sido expulsada de Ucrania, y me enamoro y me voy y dejo todo. ¡Pum! Y dicen, ¿cómo? Si hace unos años era impensable. Bueno, es que hoy tomé otra conciencia. Porque la conciencia se va expandiendo. Y la conciencia tiene que ser de adentro hacia afuera. Yo les digo, ¿quieren saber quién es Dios? Conócete tú mismo. Si tú das un paso hacia Dios, Él da un paso hacia ti. ¿Quieres conocer un extraterrestre? Conócete a ti primero. Y vas a conocer un extraterrestre. Porque nosotros somos extraterrestres. Muchas mamás que me dicen que el niño no quiere frijoles, pues no. Es que está chiquito y no le gusta. No, pues no, le dan asco. Agarra un bebé y si lo pones a que pise la arena en el mar, muchos bebés levantan los pies porque no son de esa tierra. Y otros hasta chapalean en el lodo porque son bien reptiloides, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos, yo los vi con mis hijos cuando yo los bañaba, todos se comportaban de una forma diferente. Entonces yo tomaba conciencia en ese momento que cada uno es único, irrepetible, insustituible. ¿Por qué somos únicos? Yo cuando pregunté por qué somos únicos es porque somos creados de una forma muy independiente. Si Dios tuviera manos, lo haría
o nos haría a cada uno de una forma muy, muy independiente y muy únicos. Porque estamos creados con ese amor y con esa semejanza, con lo que es, con la conciencia divina. Entonces no somos lo que somos ahorita. Este es un nivel muy bajo, pero cuando Dios nos creó, nos hizo a mano, haz de cuenta. No somos hechos en serie, ni tenemos un número como aquí nos han enseñado. Eso es tomar conciencia. Yo no soy un número, no soy un código de barras, no por el número que viene en el INE, ya soy ese número, el que tú tengas en nómina, en la lista de la escuela, si eres el 26, el 13, dependiendo del apellido. No somos ni el apellido. Y todos los apellidos van a desaparecer. Pero tengo que tomar conciencia que yo soy más que todo eso. Por eso tengo que empezar en mi interior. Tomar conciencia de quién soy, de qué hago aquí, cómo me siento. Tomar conciencia de qué partes de mi cuerpo tengo a mi favor y cuáles tengo en contra. ¿Cuál es lo que más me gusta y qué es lo que más me disgusta? Eso ir tomando en cuenta mi propia conciencia de mi interior. Hay una conciencia del ser y yo tengo que respaldar a mi ser. Muchas veces pedimos ayuda o opinión que nos digan cómo vamos a hacer tal cosa. ¿Qué decisión tomo? ¿Me caso o no me caso? ¿Me caso con ese que es millonario o me caso con el amor de mi vida? Y buscamos a terceros que nos ayuden a decidir. Porque no nos conocemos y ni siquiera tomamos conciencia del paso que vamos a dar. Cuando yo les digo a las personas que el 95% de su vida ha pasado en el inconsciente, en automático, se asustan y no lo aceptan. Pero es exactamente así, porque no han tomado conciencia. Cada célula de mi cuerpo tiene una conciencia. Y ustedes lo saben ahora que se puede clonar desde la oveja, desde una persona, plantarle un ratón una oreja y crece la oreja porque cada célula tiene conciencia. Una planta tiene conciencia. Como dije al inicio, hasta la semilla tiene conciencia. Pero nosotros no queremos tomar conciencia. No queremos ser conscientes porque no queremos sentir. Y a veces para tomar conciencia tenemos que sentir. ¿Y qué vamos a sentir? Dolor. Las personas le huimos al dolor. El miedo nos paraliza. El miedo no queremos pasar por ahí. Y por no entrar con conciencia y enfrentar el dolor y el miedo, huimos y damos una salida. Y cuando damos la salida es cuando recibimos todo el castigo. Todo el castigo. Porque no quiero enfrentar. Necesito vivir el dolor, el sufrimiento, porque en este planeta el dolor y el sufrimiento es inevitable. Pero eso es lo que me hace tomar conciencia. Yo, con una persona consciente, yo les he dicho a las personas, a los compañeros, a los alumnos, que para mí ha sido más doloroso tomar conciencia y vivir en conciencia que vivir en la inconsciencia. Porque hoy tengo más dolor y más sufrimiento que antes. Yo pensé que se iba a ir y no. Y a mí me han advertido que esta vida yo la elegí para aprender a través del sufrimiento, porque yo quería despertar. Hay gente que despierta a través del cuerpo, de lo que siente en el cuerpo, pero yo, como soy más mental, yo desperté en conciencia, con un método de dolor y sufrimiento, y investigar, y de soledad, y de error, basado error y aciertos, pero yo he tenido que aprender y experimentar y tomar la conciencia a base de mucho dolor y sufrimiento, porque me equivoqué, porque me negué en el momento, porque era inconsciente, porque no sabía qué estaba haciendo. Por ejemplo, yo perdí una casa porque nunca arreglé los papeles. Pero como ya era mía y ya estaba yo con toda la confianza y la obviedad, que viví ahí 24 años, fue mi primera casa, a los 23 años la compré, después me casé, y yo bien orgulloso, ¿no? De no irme con el suegro, no llevarlos a mi casa, no nada. Compré mi casa y todo, me casé y fui. Tuve a mis hijos después de muchos problemas y 24 años después llegan un día y me dicen que la casa fue vendida, que me la tengo que desocupar, que se vendió en un remate bancario. Ese fue tanto dolor, tanto sufrimiento, el apego a lo material, que ver las cosas en la banqueta, ver la impotencia, mis hijos fuera de la casa y todas mis cosas en la banqueta, que empecé a sentir culpa, ¿no? Y miedo y muchas cosas, pero no había tomado la suficiente conciencia como para saber qué hice mal o de dónde venía eso que estaba pasando. Y muchas veces
tuve que tomar conciencia a través del dolor y el sufrimiento. Y me gustaría cambiarlo, me gustaría decirles a los de arriba, ya no quiero aprender así a través del dolor y el sufrimiento. Pero ¿quién quiere tomar conciencia? ¿Quién quiere ir a investigar, a saber más sobre ti mismo? A vigilarte, qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus saberes de todo el día y cuál es el riesgo de esas cosas que estamos haciendo. Los papás nos decían, dime con quién andas y te diré con quién eres. El que anda con lobos a aullar se enseña, pero no entendíamos, no comprendíamos lo que nos querían decir. Y ahora, cuando estamos ahí, y pocas veces hemos tomado conciencia de lo que ya hemos sufrido. Cuando a mí me ofrecieron la primera vez marihuana en la secundaria, no la tuve que probar para tomar conciencia. Yo ya sabía que estaba mal. Entonces ya entré al baño a hacer lo que tenía que hacer. Y verdad, y cuando me ofrecieron unos grandotes, ¿verdad? Que yo estaba en primero secundaria, tenía 12 años. Fue el primer día que entré al salón y a la escuela, a clases. Y veo que estaban haciendo los cigarros de marihuana. Yo nunca había visto, pero yo tuve conciencia de que estaban haciendo. Y cuando me ofrecieron dije, no, gracias, me fui. Entonces ahí no tuve que experimentar. Pero hay gente que necesita experimentar. Y saber y disfrutar. Ellos tienen otro tipo de conciencia. Entonces yo te quiero compartir el día de hoy que ya no esperes tomar conciencia a base de dolor y sufrimiento. Y es algo que va a ser inevitable y va a venir porque no lo vemos ni venir a veces. Y hay gente que tiene mucha conciencia y están muy despiertos, pero pocas veces hablan francamente como te estoy hablando yo, que yo he sufrido más consciente que en el inconsciente, porque en el inconsciente no, más me quejaba y sufría de amores y de atención y las cosas del niño. Pero como adulto yo les digo, bienvenido a la vida de adulto, ¿qué tal duele? ¿Qué tal duele esto que estamos enfrentando? Esta realidad que estamos enfrentando, porque es creada a base de la conciencia que tenemos. Entonces, cuando vienen aquí culpando a las demás personas o venimos culpando a los demás, nos damos cuenta que es la conciencia que nosotros tenemos. Y esta conciencia está creando, porque también tener conciencia es saber que existe la física cuántica y que así como las células mutan y mejoran, yo les digo a los pacientes, a los compañeros, que nuestra verdadera edad es de cada 7 años. No es un año solar como en todo. Entonces nosotros celebramos cada año, pero no es así. Tomar conciencia es que desde mi primera célula, de este pelito que me queda aquí, hasta la última de la uña del pie, tardan 7 años en mutar esas células y en renovarse. Entonces, yo tengo 52 años. ¿Cuántos años tiene? Si lo dividimos entre 7, 7 por 7, 48. Casi fueron a la escuela. 49. Yo oí 48. Yo no sé, yo no fui a la escuela. Yo no fui a la escuela, me la brinqué porque yo tenía mucha conciencia. No se crean. Bueno, 49. Entonces, yo les digo aquí, para que tus células se multipliquen y tomen otra conciencia, te vas a tardar 7 años. Y poco a poco van a ser más las células que tienen otra conciencia que las mismas que estuvieras haciendo. Y la célula, aunque no vea, si hay un entorno favorable, se multiplica mucho mejor. Entonces yo les digo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vas a fuerzas a trabajar? ¿Cuál es la conciencia que está ahí? No, porque si me salgo, ¿qué voy a pagar? Siempre estamos viviendo al límite del mes, con lo que llega, con la tarjeta, con la nómina, esperando el pago, esperando el extra y pensando que ya lo debo. Y ya me lo gasté muchas veces en la mente, porque no hemos podido tomar conciencia de quiénes somos primero. Si tú ya tomaras conciencia de quién eres, estuvieras trabajando en el lugar que tú creaste para tu propia conciencia. Y seríamos exitosos. Entonces recuerda que eres energía, que la energía no se destruye y muta y se transforma. Pero también hay que admitir que cambia, que estos niveles de energía cambian. Hay cuestiones que en las propias células se enferman y es cuando aparecen las enfermedades. En biodescodificación es toma de conciencia para curarte. Si yo le pregunto a un drogadicto por qué se droga, ¿qué me va a decir? Díganme. Para olvidar. Sufre, para olvidar, para enfrentar la vida. No ha tomado conciencia. ¿Por qué te drogas? No sé, padrino. Hey, no sé, padrino, ¿eh? Como todos. ¿Por qué te drogas? Mi mamá no me quiere. Ajá, mi mamá me abandonó, mi mujer se fue con otro, se fue con otra, un montón de cosas. ¿Por qué te drogas? Porque no eres apto para enfrentar esta vida.
con esta conciencia que tú tienes. Ocupas algo más allá. Entonces, más que nada en las terapias, en los talleres, en las juntas, en el largo vivir de esta vida es tomar conciencia. Y pareciera que al final, si somos 7 cuerpos, hay un cuerpo que adquiere la conciencia. Y yo les comento que es algo que sale en la película de Lucy, que al final se convierte en una memoria, en una USB, y se la da al científico, ¿verdad? Entonces, tú eres esa memoria que al final estás grabando todas tus vivencias existenciales y se las vas a ir a dar a Dios y Él se va a conectar. Por eso Dios es más sabio, más inteligente cada día, a través de sus propias vivencias, que es en nosotros mismos. A ese nivel de conciencia tenemos que alcanzar. Yo les digo, tienen que tener un nivel de conciencia a plenitud en todo, ir más allá del egoísmo, de lo personal. Y cuando sufrimos más es cuando estamos muy sentidos, muy concentrados en nosotros, en el egoísmo. No hay una plenitud total. Entonces las células se enferman porque hay un sentimiento, un pensamiento continuo, porque recuerden que no hay enfermedades, sino mentes que las crean. Y hay conciencias, y hay laboratorios que los pagan, ¿no? Y hay intereses económicos y se necesita que sea así. Se necesita que sea así para que tú tomes conciencia. No nos vamos a meter en más de eso, pero recuerda que las células también se pueden sanar cuando tomas conciencia. En biodescodificación, la toma de conciencia es cuando me voy a ese momento, lo recuerdo porque la gente no quiere recordar el sufrimiento, el dolor del momento, no lo quiero ver, lo quiero olvidar. Pero si vas a ese momento y lo recuerdas, qué pasó y qué estabas viviendo, tomas conciencia de lo que tú viviste, de lo que tú sentiste, porque aparte somos emociones. Y el cuerpo se graba en las emociones. No puedo pasar por esta vida sin tomar conciencia que es temporal. Si tuve derecho a la vida, tengo el derecho a la muerte. Entonces, ¿cómo voy a morir? Hay gente que muere inconscientemente y muere y sigue vivo y caminando, o hay gente que muere con mucha conciencia. Y es lo que se debe de hacer, es morir con conciencia. Porque aquí vemos mucha gente caminando, como zombies, muertos, vacíos. Hay personas que no tienen alma y la gente no cree que hay desalmados, como los hermanos Almada, ¿no? Desalmadas. Pero bueno, hay desalmados, pero hay gente que no tiene ni alma porque no tiene ni conciencia de quiénes son ellos mismos. ¿Tú quién eres? ¿Te has preguntado? Cuando te ves al espejo, ¿quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Porque la gente decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué siempre me toca a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Eso yo me lo recordaba mucho y me lo recuerdo. ¿Por qué vuelves y prometí ya no estar en ese mismo lugar? ¿Por qué vuelvo al mismo centro, al mismo círculo de personas donde atraigo a lo mismo? ¿Por qué nací en esta sociedad? ¿Por qué nací no en otra sociedad? ¿Te has preguntado por qué naciste en una sociedad como Coco, de zapateros? ¿Verdad? ¿Por qué naciste ahí en puros del tianguis? ¿Por qué naciste puros maestros, puros científicos? Porque hay gente, ¿verdad?, que nace en esos círculos, en puros cantantes, artistas, carpinteros, ¿verdad? Como que Jesús y José, pues no eran carpinteros. Pura mentira, que después les digo que no toman conciencia. En esos momentos no había el oficio de carpinteros. Jesús era alfarero. Si existió, lo único que dicen de él es referente que era un alfarero. Por eso hace unas palomitas y les da vida a la edad de 6, 7 años, porque era alfarero, no era carpintero. Y José, su padre, era contratista, era rico y millonario, ¿verdad? Y se cae de un andamio en el templo, creo que de Herodes, estaba trabajando y se cae. Nadie le da seguimiento a nada. Falta de conciencia, por ejemplo, yo les digo, no hay un lugar donde digan que Jesús murió en una cruz. Es más fácil que diga que murió en un madero que en una cruz. Pero como nomás he tomado lo que me dicen y no tomo conciencia de eso, me dejo llevar. Tengo que investigar, tengo que desaprender todo y volver a comenzar. Eso es lo que la gente no hace, empezar de ceros. Bueno, me voy a informar, voy a ver muchos medios, voy a estar con una mente abierta y receptiva, pero les digo, primero comienzo conmigo. Tomar conciencia de quién soy yo, de dónde vengo de mis familiares, mis padres, mis abuelos, el árbol que ya sabemos, el transgeneracional, y ahí por qué me pusieron mi nombre, quiénes eran así, por qué me llamo así, cómo vivieron. Y después puedo ir haciendo mis trabajos
y tomando conciencia de cada trabajo de lo que me ha acontecido, para saber qué es lo que yo he vivido y tomar conciencia. Y sabemos por ahí que si te olvidas de lo que ya viviste, estás condenado a volverlo a vivir, a sufrir. Entonces, por eso vivimos en la inconsciencia y nos vuelven a pasar las mismas cosas. Entonces, necesito tomar conciencia de quién soy yo y todo lo que yo he vivido. ¿Cuáles son mis andares? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y cuál es el riesgo de lo que yo estoy viviendo y haciendo? Para tomar conciencia y prevenirlo. Porque yo siempre he tomado conciencia a base de dolor y sufrimiento, de ver mi equivocación y si lo acepté en el momento. Porque hay gente que no quiere aceptar el error. Y es dónde consistía tu error. ¿Pudiste ver dónde te equivocaste? ¿Pudiste saber por qué te casaste verdaderamente? La mayoría de las mujeres es por salir de la casa. Y la mayoría de los hombres es por rescatar a alguien y salirme de mi casa, ¿no? Y aquí sí me van a hacer caso, sí me van a querer. Fíjense que el paso por esta vida tiene que ser consciente. Hay gente que nace y muere a los 70, 80 años y no tuvo conciencia. Y hay gente muy buena que de todos le va muy mal. Y si no, vean todos los que aparecen en la Biblia, eran personas buenas y acabaron trágicas sus muertes, ¿no? Y perdieron todo y un montón de cosas. Entonces, ¿qué era? Era tomar conciencia. Si nosotros somos energía y la energía es mutable y todos nos mezclamos, tengo que estar consciente de eso. Por eso decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿con quién te estás relacionando? No es lo mismo que yo vaya siempre con mi vecina la más chismosa, a que vaya yo con mi vecino que siempre me escucha, me da atención y tal vez me puede dar un consejo a base de su conciencia. Entonces, ¿dónde quieres estar el día de hoy? ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién quisieras dormir tú el día de hoy? Imagínate, ¿quién quiere dormir contigo? ¿Quién se muere por dormir contigo o a tu lado? ¿Qué daría una persona por dormir contigo? A veces no tomamos ni conciencia de eso. Somos tan inconscientes. Hace poco mi hija, la más grande, me dice, hoy tomo conciencia de quién eres tú y quién es mi mamá. Ya no tengo la misma visión de cuando yo era niña. Hoy los conozco más. Y hoy sí estoy viendo más claro quiénes son ustedes y a qué se dedican. Y ya entiendo más cómo eres tú y cómo es mi mamá. O sea, ella ya está tomando conciencia y apenas tiene 15, 16 años. Pero ella tomó conciencia de ella y de quién eran sus padres. Y a veces entendimos las cosas mal porque vivimos en la misma familia, pero dependiendo de la emoción y la conciencia que tengamos cada quien, es como lo hemos aprendido. Entonces, yo veo a veces familias y cada quien lo ve muy diferente. Por ejemplo, yo hablo con un muchacho y me dice, es que mi mamá o mi papá le presta más atención a mi hermana. Mi hermana es la preferida. Fíjate la conciencia que él tiene de él mismo. Yo no les importo, me dejan para el último. Y cuando atiendo a la hermana me dice, no es que mi papá se preocupan siempre por mi hermano, le dan todo. Y digo, si supieras lo que dice tu hermano de ti, o sea, no están tomando conciencia ni de ellos, ni siquiera lo que realmente está pasando. Si hay tres verdades, la mía, la del otro y la verdad, esa es cuando tomamos conciencia. La verdad no cambia. La verdad es pura. Lo que cambia es la conciencia que nosotros tengamos, mucha o poca, de lo aprendido, de lo vivido, de la experiencia que tengamos. Hay veces que nos queremos ir por el mismo camino porque lo hemos recorrido muchas veces y es el más fácil. Y lo decimos a veces que lo recorremos hasta ciegas y porque sabemos dónde está todo. Y eso ya no es vivir una vida con conciencia. Es una vida en automático, es una vida de inconsciencia. Dicen también, crea fama y échate a dormir, ¿verdad? Que todo el mundo tratamos de hacer. En un momento de nuestras vidas hacemos eso porque nos dormimos ¿en dónde? En nuestros laureles. No hay conciencia. La conciencia es adquirir un nivel de vida donde podamos absorber lo que realmente nos da toda la existencia. Desde ser conscientes, ¿qué podría ser un Dios? ¿Qué es la energía? ¿De dónde provee? ¿Quién soy? ¿Quién la da? ¿Quién ha estado dando tanta energía continua por tantos años? ¿Quién es el que pensó en nosotros? Como les dije el otro día, ¿quién piensa por ti? ¿Quién te aconseja? Todo eso es ir tomando conciencia.
Nuestra energía determina en muchas formas qué neuronas tenemos, qué conciencia tiene esa neurona, qué conciencia tengo de mi papá y qué conciencia tengo de mi mamá, porque eso es lo que a mí me va a dar en mi mente. ¿Qué conciencia tengo de la energía que hay aquí? ¿Qué conciencia tiene mi país? ¿Qué conciencia tiene Estados Unidos? ¿Qué conciencia? Porque ahí, así se va, en las religiones, en las escuelas. No es lo mismo una universidad pública que una universidad privada, ¿no? Tienen diferentes conciencias. Entonces, ¿qué tipo de conciencia tienes tú? Me gustaría que te fueras con esa pregunta en tu conciencia. ¿De qué eres consciente de lo que has vivido? ¿Estás consciente de tus errores? ¿De tu dolor, de tu sufrimiento? ¿Ya estás consciente como para que no lo vuelvas a vivir? ¿Para que no tengas que volver a aprender a través del dolor como yo? ¿Estás consciente dónde consistía tu error que te llevó a esta vida? ¿Has podido analizar? ¿Has podido ser tan consciente para aceptar tu verdad y enfrentar la vida con honestidad? Porque es bien difícil ver ese tipo de conciencia. Yo sufrí mucho cada vez que tomaba conciencia porque tenía que admitir en dónde estaba mi error, cómo me había equivocado, lo inconsciente que estaba en ese momento. Cuando me salí de un trabajo, cuando tomaba unas decisiones, cuando me casé, cuando quise tener hijos, cuando me enamoré, cuando quise poner un negocio, cuando quise estudiar o salirme de estudiar. Vi la falta de conciencia, pero de mí mismo. La falta de toma de conciencia, porque nadie nos enseña a tener un camino donde tú puedas decidir cómo quieres vivir. Y lo único que nos hace todo eso y nos da esa libertad es la conciencia que adquiramos. Esa sí depende de ti. Entonces estás aquí sentado o están allá porque es hasta donde te llevó tu conciencia. Si no hay más, es porque no tuviste la conciencia suficiente para cambiar. Siempre la pregunta recurrente es, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no me va mejor? ¿Por qué me pasan las mismas situaciones? Yo te diría, ¿has tomado conciencia cuando haces un coraje y a los meses sale el cáncer en el estómago? Lo hicimos inconsciente. Y hoy tengo una hermana que está mal y probablemente tenga un tumor. Y yo te digo, y cuando lo estamos disfrutando, cuando estamos enojados, cuando estamos gritando, cuando estamos ofendiendo, ¿estás consciente de lo que está sintiendo la otra persona? ¿Estás consciente de lo que te estás haciendo tú? Y cuando ya me duele la panza, ya me duele la gastritis y colitis, ¿qué hubo? ¿Le estuve consciente? Pero no lo aprendemos y vuelve otra vez. Porque todas nuestras células no tomaron conciencia de ese momento. Y lo volvemos a repetir una y otra vez. Y cuando ya hay una conciencia, muchas veces ya es muy tarde. Y hay cosas, podría decir, inevitables. Pero lo teníamos que vivir. Y tenía que llegar a esa conciencia. ¿Tú de qué estás consciente? Te voy a leer algo que me gusta mucho. ¿Todo bien hasta aquí? ¿No se han dormido? No. Bueno, qué bien. ¿Están conscientes? Sí. Ah, eso. Somos conscientes que somos inconscientes. Este libro, al final del libro de AA, porque me gusta mucho la filosofía de AA, yo creo que en alguna vida pasada participé por aquí, porque algunas cosas me resuenan mucho y las entiendo como para mí. Te voy a enseñar o te voy a leer lo que dice aquí, experiencia espiritual. Los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces en este libro, observándose a través de la lectura detenida. Fíjense bien qué digo, experiencia espiritual o despertar espiritual. Hoy diríamos toma de conciencia. Puede ser en muchas formas. Observándose a través de su lectura detenida. Este libro no tiene monitos, pero hay que observar lo que estamos leyendo detenidamente. Que el cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación de cualquier enfermedad se ha manifestado entre nosotros en muchas formas diferentes. ¿Sí?
porque cada quien es único e irrepetible, insustituible. Y cada quien toma su nivel de conciencia. Y capta algo y toma su propia conciencia. Y ahí es un despertar espiritual. Son las tomas de conciencia. Sin embargo, es cierto que nuestra primera edición dio la impresión a muchos lectores que estos cambios de personalidad o experiencias religiosas, o yo te diría hoy, tomas de conciencia, tienen que ser de un índole y súbditos y espectaculares acudimientos. Finalmente, para todos esta conclusión es errónea, claro. Tú puedes tomar conciencia ahí sentadito o porque te pase un accidente. Hace algunos años un compañero se cayó de una escalera de 12 metros, algo así. Y pues me hablaron que si podía ir, que estaba muy mal. Y llegué y claro, estaba en una cruz verde ahí, no tenía seguro, no tenía nada, no tenía recursos económicos para estar en un buen hospital. Y llegué y lo vi en la cama, no había ni medicamento para el dolor. Estaba sufriendo tanto este hombre de 40 y tantos años. Se quebró muchas partes de su cuerpo. Entonces yo cuando llegué le dije, bueno, ¿quieres que te ayude? Primero tienes que tomar conciencia. No vas a salir de este hospital hasta que no tomes conciencia de toda tu vida y qué te llevó a estar aquí en este momento. Porque se iban a aventar meses, sin caminar, sin nada. Se quebró rodillas, se quedó brazos, codos, muñecas, todo. Entonces decía, ¿qué hiciste mal? La gente no quiere ver qué hice mal. ¿Dónde consistía mi error? Entonces yo le hice un trabajo, una de sanación cuántica, y le dije, no te puedes ir de este lugar hasta que no tomes conciencia de qué estabas viviendo, hacia dónde vas a ir. Porque fue una frenón, lo tumbaron de arriba y cayó de pura cara y puso manos, todo. Al siguiente día que lo fui a ver, me dijo, me quedé tan a gusto sin dolor que se me olvidó que estaba en el hospital. Me quise levantar y me dolió todo, pero ya no tenía ahí dolor. Me quedé dormidito. Entonces, ya no estamos ni conscientes ni en dónde estamos. Qué fácil es olvidarnos de dónde estamos y por qué estamos parados aquí. Entonces dice, tiene que ser de un índole y súbditos y espectaculares acudimientos. Felizmente para todos esta conclusión es errónea. Puede ser tu despertar espiritual o tu toma de conciencia en muchas formas. En los primeros capítulos se describen varios cambios revolucionarios, aunque no era nuestra intención causar esa impresión, porque AA es muy humilde, siempre trata de ser muy humilde. A muchos alcohólicos, a pesar de esto, han llegado a la conclusión que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios. Cuando yo entendí esto, cambió mi vida. Porque primero que nada, dice, a pesar de esto, ha llegado a la conclusión que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente por un gran cambio de sentimientos y de actitudes. ¿Tú alguna vez has entendido o habías escuchado tomar conciencia de lo que es Dios? Eso es lo que nos hace falta. Toma de conciencia de todo lo que es. Todo lo que yo soy y todo lo que son los demás. ¿En qué mundo vivo? ¿En qué mundo me desarrollo? ¿Qué fue lo que viví? ¿Cuáles fueron mis vivencias? Por eso en los grupos de cuarto y quinto paso, en Alcohólicos Anónimos, lo extraordinario de las escrituras es aprender sobre esa vivencia. Lo que yo viví y por qué llegué a sufrir. ¿Por qué hice el daño? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué lo experimenté así? Cuando hacen el inventario moral, sin miedo, sin prejuicios, es cuando llegan a tomar conciencia y cambia la gente. Esa toma de conciencia, porque dice, para dar lugar a la recuperación. Entonces, primero que nada, si uno se quiere recuperar, si uno quiere sanarse, si uno quiere vivir diferente, tengo que abrir un espacio para dar lugar a la recuperación. La gente queremos seguir haciendo lo mismo, trabajando y ahí en pedacitos, leer una hoja, ver un video, ir a la terapia, ir a algún lado, eso no funciona. Es cuando hago un espacio en mi vida y primero tomo conciencia que estoy mal, que tengo una enfermedad, que tengo un dolor, que tengo una consecuencia de una vivencia en el pasado, que me está llegando la causa y el efecto ya no me gustó. La causa fue importante, pero el efecto no me gusta. Y empiezo a tomar conciencia de mí,
Ya sin culpar a nadie, ya maduré, ya crecí, ya enfrenté mi verdad, fui yo el responsable. ¿Y por qué no decirlo? Yo soy el culpable. Pero hoy también tengo la conciencia para decir, yo lo puedo cambiar, está en mí. Eso es toma de conciencia, está en ti, ya no está en el doctor, ya no está en la terapia, ya no está en ti la decisión. En los primeros capítulos se describen varios cambios revolucionarios, aunque no era nuestra intención causar esa impresión. Muchos alcohólicos, a pesar de esto, han llegado a la conclusión que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente de un gran cambio de sentimientos y de actitudes. La gente no queremos tomar conciencia de que tengo que cambiar, de que no puedo seguir siendo como soy. No puedo seguir viviendo como vivo. No puedo ni siquiera seguir a veces ni con las mismas personas, porque las voy a seguir dañando. Tengo que tomar conciencia de ese cambio revolucionario, de que estoy sintiendo y enfrentando una vida de una forma muy diferente. Entre miles de miembros de nuestra comunidad que está siempre creciendo, que es lo que quiero que suceda aquí, que sea una comunidad que crezca, que está siempre en crecimiento, no como muchas que están desapareciendo o cada vez hay menos. Aquí es que tomen conciencia de ustedes mismos y pueda seguir. Entre los miles de miembros de esta comunidad que está siempre creciendo, tales transformaciones son frecuentes. Porque aquí yo he visto a las personas, se recuperan, cambian, se sanan, su vida toma otro rumbo. La mayoría de nuestras experiencias son las que el psicólogo William James llama variedades educacional, porque se desarrollan lentamente durante un periodo de tiempo. Frecuentemente los amigos del recién llegado se han dado cuenta del cambio mucho antes que él, porque los amigos y la sociedad tomó conciencia, él ya cambió, pero él no ha tomado conciencia que ya cambió, tal vez ya no está bebiendo, ya no está peleando, ya no se enoja tanto, ya no está engañando, ya no está manipulando, ya no está controlando. A lo mejor primero se van a dar cuenta, aquí hay personas que dicen, no, mi esposa ya no está tan controladora. Ay, se ponen bien felices los maridos, ¿verdad? Tengo agua, muchas gracias. Entonces, hay que tomar esta conciencia. La mayoría de nuestras experiencias, ¿tomaste conciencia de la mayoría de tus experiencias? Todas, tu primer trabajo, tu primer día de la escuela. ¿Quién se acuerda de esas pequeñas cosas? Que es lo primordial para tomar conciencia. Tu primer día de clases, tu primer accidente, tu primera vacuna, tu primera visita al hospital, tu primer regalo de 14 de febrero, no sé, cosas así, ¿no? Se da cuenta por fin que se ha operado un profundo cambio en su reacción a la vida. Eso es cuando ya tomo conciencia y digo, ya no me comporté igual que siempre. Ya enfrenté esto de una forma muy diferente. Ya lo tomé diferente, ya lo tomé más sereno, más en paz. Se da cuenta por fin que se ha operado un profundo cambio en su reacción a la vida. Lo que sucede en unos cuantos meses rara vez podría lograrse en años a base de autodisciplina. Con pocas excepciones, nuestros miembros encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior. Los miembros, los que sí están participando, los que sí están tomando conciencia. Puede haber en una comunidad o en un grupo o en una religión, puede haber mucha gente, miles, pero pocos son los que verdaderamente están dentro, practican las enseñanzas, practican los pasos, viven a través de la filosofía de lo que ellos están viviendo, ya sea religión o libros. Pocas veces de esos miembros que están ahí, todos cambian. Pocas veces hemos visto uno que no. Lo que sucede en unos cuantos años rara vez podrá lograrse en años a base de autodisciplina. Con pocas excepciones, nuestros miembros encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior, que pronto identifican con su propio concepto de poder superior a ellos mismos. Esa es la toma de conciencia. Nada te va a sanar, nada te va a curar, nada va a pasar fuera de ti hasta que tú no tomes conciencia de lo que tú viviste, lo que tú ocasionaste, de lo que tú sufriste, de lo que estás haciendo para recuperar. Hay gente que no hace nada. Yo les digo, lean este librito, vean este videito de 5 minutos, no tuve tiempo, no tienen conciencia. No vengan. ¿A qué vienen?
a gastar su dinero y mi tiempo y el de ustedes. Y no, pues le dan, no sé, le dan 1000 vueltas, pero no tienen conciencia. Yo les digo algo bien feo. Ya estás muerto en vida y ni así. Ya no te quiere ni tu familia. Tus hijos se encierran en el cuarto más fácil que verte. Y ni así quieres cambiar. Ya ni drogado, ni drogada, ni borracho, ni de gratis, ni invitando, ni siendo millonario, siendo pobre te quieren. A veces pues los atraes por algo, pero a veces ni porque traes dinero te siguen, ¿verdad? Entonces, tienes que descubrir verdaderamente tomando conciencia cuáles son tus recursos que están en el interior. Porque eso es lo que te va a hacer cambiar. Te lo voy a leer. La mayoría de nosotros pensamos, porque todo está en la mente, que esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia de la experiencia espiritual. Nuestros miembros más religiosos la llaman conciencia de Dios, otra vez. Queremos manifestar enfáticamente que a la luz de nuestra experiencia, cuando en cualquier libro escuches luz o energía, quiero que veas como si fuera información. Cualquier alcohólico capaz de encarar honradamente sus problemas puede recuperarse, siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. Porque te dije en el taller de los códigos de la mente que no existe nada más que la mente. Y lo único que existe en la mente es cuando te llega una idea y ahí la creas. Eso dicen los científicos. Los de la neurociencia dicen que lo único que existe es lo que está dentro de la mente y en ese instante que lo piensas. Lo demás ya es creación. Y lo demás ya son muchas líneas paralelas o dimensiones, como lo quieras llamar. Entonces muchas veces nos pusieron una película, un animal raro, y nos quedamos, como somos creadores, pero somos inconscientes, lo creamos. Y creamos monstruos en la esquina, aunque la rama esté o la cortina, porque somos creadores. Pero todo lo que nos han metido es para crear y crear y crear. Investiguen lo que es un egregor, ¿verdad? Para que vean cómo estamos creando. Lo que es una tulpa, con T, lo que es una tulpa también. Entonces, no somos conscientes ni siquiera de lo que estamos creando. Tienes que estar consciente de qué estás viendo. Yo muchas veces cometí ese error de ver cosas, imaginarlas, hasta sentirme Superman. Y salía bien motivado de la película de Superman y sentía que volaba. Lo bueno que nunca se me ocurrió aventarme de la azotea, ¿verdad? Porque nunca me quisieron comprar el uniforme o el, ¿cómo se llama? El trajecito de Superman. Pero si me lo hayan comprado, por ahí hay una película que el niño sí se avienta de la vecindad, ¿verdad? Porque trae la capa. Pero bueno, no se distraigan. Nuestros miembros más religiosos la llaman conciencia de Dios. Queremos manifestar enfáticamente que a la luz de nuestra experiencia, cualquier alcohólico capaz de encarar honradamente sus problemas puede recuperarse, siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. ¿Te quieres recuperar? ¿Te quieres sanar? ¿Te quieres curar? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres vivir de una forma diferente? Nunca cierres tu mente, porque la mente es la creadora de todo. Toma conciencia de eso. Todo es mente, dicen por ahí. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia o de negación beligerante. Aquí dejan de venir a la terapia cuando ya no les gustó algo, cuando les toqué el dolor, cuando les dije su verdad, híjole, nunca los vuelvo a ver. Por eso nadie pasa de las 12 terapias. Y los que pasan son porque tomaron conciencia de ellos. Y dice, a cualquier nivel, en cualquier lugar, yo tengo que ser consciente de mí. Y esta persona me va a hacer consciente. Este libro me va a hacer consciente. Este video, esta plática me va a hacer consciente de mi verdad. Encontramos que nadie tiene por qué encontrar dificultades con la espiritualidad del programa. Este programa es espiritual, pero no le vemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta. A ver, habla de tus verdades. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia y de negación beligerante. Hay un principio que es una barrera. Encontramos que nadie tiene por qué encontrar dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación. Y eso fue lo que yo adquirí. Yo tuve que tomar conciencia primero de lo que estaba viviendo y sufriendo. ¿A quién culpaba? ¿Y dónde venía mi error?
pero ahí todavía no me curaba ni me sanaba. Hasta que no tomé esta conciencia que tenía que adquirir 3 cosas que yo no tenía. Yo no tenía buena voluntad. Hoy voy y lo hago, aunque no tenga la capacidad, no tenga el dinero, me voy caminando. A mí me dicen, es que no pasaban camiones, pues vente caminando, vente a la terapia. Y te vas a venir pensando. Ya les dije el otro día, dame 1,000 pesos y yo te regreso 1 peso cada vez que vengas. Y así te aseguras 1,000 terapias. Y ni así. Entonces, buena voluntad. La gente no tiene buena voluntad. Pero en los desastres sí. Tembló y ahí estamos todos. Se inundó y estamos llamando todos canastas y despensas. Y en la casa, pásame el control. Vieja, hazme un café. Pero ahí andabas, es que fui a llevar despensas. Llegué cansado, vengo de trabajar. Buena voluntad, sinceridad. ¿Eres sincero contigo mismo? Contigo misma, ¿eres tan sincera como eres con los demás? ¿Eres tan sincera contigo y con Dios como realmente deberías de ser? Toma esa conciencia. ¿Quién quiere realmente recuperarse? ¿Quién quiere realmente recuperar la salud? ¿Quién desea y crea en su mente una vida diferente? ¿Quién pierde 2 minutos en la noche a crear el día de mañana a través de la oración y meditación? Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación. Pero estos son indispensables. O sea, si tú no los tienes, olvídate que te vas a recuperar. Olvídate que te vas a sanar. Olvídate que te vas a dejar de drogar o de tomar. No lo vas a poder. Luego preguntas, ¿por qué la terapia no funcionó? Porque ya vengo del psicólogo, ya fui con otra psicóloga, ya hice constelaciones, hice todo esto. Por eso les digo, abandonen todo lo anteriormente. Porque esa conciencia no pudieses tomar conciencia. Ocupas algo más fuerte. ¿Cómo destapamos? ¿Cómo despertamos a alguien dormido? Que no se levanta y que no se quiere despertar y que está muy a gusto porque está ¿en dónde? En su cama, en su cuadrito de confort, ahí acomodadito. Pues cuando llega el baldazo de agua, si lo toleran y son tan maduros y necesitan la recuperación, necesitan la salud y el cambio de vida, aguantan el baldazo y te lo agradecen. ¿Eres agradecido a esa gente que te ha hecho tanto daño? ¿Por qué crees que Jesucito decía eso? Ama a tu enemigo y trata al otro como quieres que te traten. Porque eso hablaba de toma de conciencia. Ellos son los que me vienen a enseñar. Ellos me vienen a despertar. Y como no quise tener buena voluntad, no quise ser sincero conmigo y con los demás, y no pude mantener una mente abierta, pues me despertaron con dolor. Decían que solo había para entender y cambiar. ¿Quién quiere aprender con amor y quién quiere aprender con dolor? Pues hay gente como yo que decidimos con dolor, con sufrimiento. Y así hicimos nuestros contratos cuando veníamos. Todo en contra. Oye, pero se te va a hacer difícil. No le hacen. Como estoy en el mundo espiritual, así me vengo, así lo voy a vivir. Y ya estando aquí digo, no, ¿para qué firme eso? Échenme la mano, sí, o sea, no sé ni siquiera quién soy. Hay un principio que es una barrera para toda información, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre o una mujer en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. Esto lo escribió Herbert Spencer. Esto es conciencia, es adquirir una conciencia inmediata y arrolladora de lo que es Dios, seguida inmediatamente por un gran cambio de juicios y de actitudes. Entonces, hoy tuve que cambiar mi juicio, ya no veo, yo pensaba, esa persona viene a pelear, esa persona me viene a hacer daño, y yo me quería defender. Y empecé en mi casa, con papá, con mamá, con mis hermanas. Y empezaba con mis amigos, y en el lugar de trabajo yo no permitía que nadie se me acercara. Porque todo el que se me acercó, según mi conciencia en ese momento, era para hacerme daño. Y luego ¿se acuerdan de los anuncios de los de mi tiempo que decían, dile a quien más confianza le tengas, ¿no? Lo que te hicieron. ¿Cómo crees? Pues, ¿cómo crees que le ibas a decir? Te daban una buena. Entonces, pues menos me cerré, hasta que un día mi cuerpo habló, se cansó, tuve el preinfarto, tuve el problema de la columna, dejar de caminar,
sufrir, llorar tanto y sentir una soledad y un vacío tremendo como si realmente ya no tuviera nada adentro. Tuve que ser consciente de ese dolor, de ese sufrimiento y tuve que tomar la conciencia que yo no era eso nomás. Y que tenía que buscar la ayuda. Y que ya tenía que someterme a alguien o a algo si realmente quería cambiar. Y alguien que me diera conciencia. No palmaditas en el hombro. Yo quiero que me abracen, pero eso no me va a dar conciencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Qué horas tienen? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En el chat, right now. ¿En el chat? ¿Nadie? ¿Aquí tiene una duda, una pregunta? ¿Algo que les pueda servir? ¿Verdad? Es toma de conciencia. Primero que nada. ¿Dónde estás? ¿Tomaste conciencia del listón, del brasier que traes? ¿Estás tomando conciencia de que traes calzones y que te están calando el resorte? ¿Estás tomando conciencia de los dedos de los pies, de las uñas? ¿Tomas conciencia de que te está creciendo el cabello, las uñas? ¿Estás consciente de cada uno de tus órganos? ¿Estás consciente de por qué tienen esos colores, los músculos de un color rojo, el hígado, por qué tienen esos colores? ¿Qué forma tienes tú? ¿Estás consciente de dónde vienes? De ese amor, de ese sufrimiento, de esa traición, de esa violación, de esa noche de pasión, de esa noche donde llegó cansado y harto y con ganas de no vivir tu padre y lo único que estaba ahí tu mamá y de ahí saliste de esa relación. ¿De dónde estás consciente verdaderamente? La gente aquí se entristece cuando digo, somos hijos no deseados. No, a mí se me esperaban. Falta de aceptación. Pues ¿dónde? Y luego menos que te convirtieras en lo que te convertiste. No, ¿quién? Si yo mismo les digo, ¿esperabas vivir así cuando eras chico o chica? ¿Así ibas a vivir? ¿Te ibas a casar con una persona así? Toda la gente me dice que no. ¿Y entonces? ¿Eras consciente de lo que no quieres vivir? Y hoy que lo estás viviendo, ¿por qué no eres consciente que ya lo estás viviendo? Y que te encargaste de todo para estar en esa situación. Yo hoy, para mí, y me lo digo muchas veces, despierta porque tienes que tomar conciencia que ya no puedes seguir aprendiendo, con dolor y sufrimiento. De todo lo que me he equivocado, luego tomo la conciencia, ¿por qué no pensé? ¿Por qué no lo vi antes? ¿A quién no le di el abrazo? ¿A quién no le di el beso? ¿Por qué no le hablé? Ya se murió, ya lo enterramos. ¿Por qué no fui? Y empezaron unas culpas, pero ¿por qué no tomé conciencia antes? Porque no me importaba, porque era infantiloide, porque era inmaduro, porque no tenía conciencia, no prestaba atención, estaba distraído en cosas más mundanas, ¿no? Dinero, placer, ser y actuar de una forma muy diferente para el egoísmo y para la soberbia que para el ser que verdaderamente quería experimentar cosas diferentes. Estar dormidos. Hay gente todavía dormidos y aquí despierten, ¿verdad? Dígame. Yo tuve una reunión familiar el sábado y se habló de mi papá, se habló de mi abuela materna y el alcohol estuvo presente. Pero gracias a la conciencia que tengo pude poner las cosas en su lugar, no resentirme, ver la gente tal como es, ¿no? Ver el por qué mi papá fue así, por qué mi abuela fue así. Y pues conocí primos que en la vida los había visto, ¿no? Por ahí uno estuvo comentando del árbol genealógico que él quería buscar. No, yo me sentí satisfecha porque llevo ya parte de la tarea ya hecha. Gracias. Bueno, a ver qué dice ahí. ¿Más arriba hay algo más o ya no? ¿Ya no? Nadie. Preguntar algo, pero no ha escrito. No ha escrito nada, Michelle. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ni ha levantado la mano. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿cuál es la enfermedad que más sufren ustedes todos los días? ¿Cómo? Michelle pregunta, ¿cómo tomamos conciencia? ¿Es a través del sentir o mental? Todo.
Y yo que dije, hay dos personas. Hay quien aprende y toma conciencia en cuerpo, por órganos y todo lo del cuerpo, o hay quien toma conciencia por la mente. Eso cada quien lo ve. Yo soy mental. Yo mis despertares fueron en la mente, por las preguntas, porque yo veía, yo decía, yo investigaba, yo sentía, pero por la mente. No por el, y hay personas que por el cuerpo. Porque es más la emoción, el sentir, el estar, en vivirlo, en experimentarlo. Yo no, yo en la mente. Tal vez imaginándolo o tomando conciencia o llegando a una conclusión. Y te iluminas, te llega la información. Pero más que nada es repasando nuestra vida. Es como podemos tomar conciencia. ¿Qué hice? ¿Qué viví? ¿Qué experimenté? ¿Qué sentí? ¿Qué me llevó a eso? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tomé esa decisión en ese momento? Y entonces ahí tomo la conciencia. ¿Qué estaba viviendo? Estaba en soledad, estaba en tristeza, estaba en depresión, me sentía solo, estaba enfermo, me sentía vulnerable. Y mi pregunta es, cuando un hijo no es deseado y tomas conciencia de esto, te alejas y perdonas, pero aún duele mucho. Si tú eres el hijo, tú no puedes tener esa conciencia que no fuiste deseado. Está en una conciencia uterina, pero tú no te vas a dar cuenta. Y si eres la madre, simplemente te perdonas porque así tenía que ser. No había experiencia. Y se dieron las circunstancias porque así tenían que ser. Yo cuando les digo en la terapia, es que así lo tenías que vivir, fue perfecto. Papá y mamá son los maestros. Eso que vivimos en casa son para no vivirlo de grande, pero lo ignoramos. No pudimos tomar la conciencia de lo que ellos eran y lo que estaban viviendo. Entonces nosotros en biodescodificación, ok, si tú eres esa madre que admites que el embarazo fue porque no te cuidaste, porque no te tomaste la pastilla, porque 1000 cosas, no te preocupes, así tenía que ser. Es todo. Porque dice ahí, y perdonas, pero aún duele mucho, pues no. Y perdonas, si perdonaste, ya no duele. Y el perdón es para ti, no es para la otra persona. Si mi hijo o mis hijas me quieren o no me quieren, eso no es mi importancia. Pero si yo sé que les hice un daño y lo puedo reparar y me puedo perdonar por haberle hecho yo ese daño, yo me perdono y ya no siento culpa. Siempre hay una culpa en el inconsciente, que es por falta de conciencia. El inconsciente no te va a dejar en paz hasta que tomes conciencia. Y si no lo tomas consciente, cuando estás dormido, el subconsciente te manda eventos y a sueños donde te hacen tomar conciencia. Muchas veces a mí me entrenaron en los sueños y, por ejemplo, me decían, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo el error? Y yo, híjole, pues no sé. Y otra vez lo volví a soñar. Hasta que decía, tomé conciencia. ¿Qué fue? Sentí miedo. Cuando tomaba conciencia que era por miedo y me salía mal, por ejemplo, me caía de una moto, es porque la tomé con mucho miedo. Si tomábamos una moto en el sueño y lo disfrutábamos, libre, el aire, sin temor, eso sería la enseñanza. Pero eso es toma de conciencia. La conciencia también yo te puedo decir que es como una campanita. Con esto voy a terminar. Yo les digo a las personas, la conciencia te dice, hey, eso que hiciste está mal. Aquí te suena. Como a mí me sonó cuando me ofrecían la primera marihuana en la secundaria. Foquito rojo. Un foquito rojo, ¿no? Pero hay quien apaga la conciencia. Y 2, 3 veces y la conciencia está mal, te están lastimando, está mal lo que estás haciendo, no es correcto. Porque hay un Dios interno, una moral que te dice que si matas un pájaro y lo pisas, no está bien. Y aquí un juez te dice, no está bien lo que estás haciendo. Sin hablar de leyes, ni reglas, ni moralidad. Nada, nomás te dice aquí tu conciencia, estuvo mal lo que hiciste. Pero van varios eventos. Si apagamos esa conciencia, ya nunca nos vuelve a avisar. Entonces vivimos inconscientemente. Pero hay muchas personas que nacen con conciencia. Pero el sistema van haciendo que la olviden, la apaguen. ¿Ok? Dice, Dime. acá Michelle dice, ¿es un estado? Sí. La felicidad es un estado de conciencia. Exactamente. Es un estado en la mente. ¿Qué más dice? También conocer a mis padres después de muchos años, pero mis abuelos me metieron miedo y culpa. ¿Ok? ¿Qué tendrás que hacer? ¿Tomaste conciencia? ¿Tomaste conciencia que te metieron culpa? Pero eso no estaba en ti. Ellos lo metieron en culpa. ¿Para qué te metieron culpa?
para alejarte, sufrirlo y tomar conciencia al final, después de muchos años, que eran tus padres y que los tenías que aprovechar o perdonar y que los disfrutaras. Yo muchas veces decía, pues yo no tengo mamá, soy huérfano, mi mamá me abandonó, pero me convenía. Porque dije, una menos que me diga qué hacer en la casa, una menos que me ponga reglas y que me diga qué hacer. Pero también tomé conciencia, si se queda en la casa, mi papá la mata. Entonces, qué bueno que se fue. Y ya cuando yo supe y hablé con ella, años después tomé conciencia de ella, el por qué se fue. Y su conciencia que ella le dictó que se fuera, tenía toda la razón. Y la comprendí, la entendí. Ya no hay reclamo, ya no hay perdón, ya no hay culpa. Así tenía que ser. Pero ahora sí eres consciente de dónde estás parado ahorita y qué es lo que tienes en fortuna en ti. ¿Cuántos hoy no se levantaron? ¿Cuántos hoy murieron en el mundo? ¿Cuántos están en guerra y todo eso que nos hacen creer y nos codifican para creer y generar más de lo mismo? Pues toma conciencia en muchos aspectos. Es un estado mental, es un estado de conciencia. Si verdaderamente crees que el mundo está en caos y hay un desastre y que todo es por el calentamiento global, no es cierto. En mi mundo no existe, en mi conciencia no existe eso. Es de abundancia, porque fuimos creados todos iguales de la misma forma, pero con cosas diferentes, rasgos que en su sentir, digamos en Dios, nos creó diferente. Entonces venimos con el kit para hacer todo. Somos abundantes en todos los aspectos, somos saludables, pero la conciencia o la falta de conciencia nos hace que enfermemos, suframos, nos hace limitados. Aquí estamos limitados. Por eso hay que tomar conciencia hasta dónde. Si somos energía, imagínate, ¿dónde la puedes ir cambiando? ¿Verdad? Entonces, pues terminamos. Muchas gracias, me despido y los veo el jueves, ¿verdad? Para continuar con el taller de los códigos de la mente. De mi parte es todo. Muchas gracias por venir y asistir. Gracias. Saludos. Adiós.